Maestro, maestra, estoy acondicionando un quincho para el invierno. Para eso levanté 2 tabiques de madera que voy a rellenar con aislante para que con su resistencia térmica mejoren la temperatura del lugar. Y voy a trabajar con esta lana de vidrio que está perfecta para lograr la aislación que necesito. Fíjese bien en el número R100 según el lugar donde lo va a poner y la zona geográfica donde lo va a trabajar. Y con todo lo que necesito, ¡vamos a la obra! Como les decía en la tienda, el aislante que debe usar depende de la zona geográfica de la obra. Para eso, lo recomendado es usar un material de 141 R100 como la lana de vidrio. Ahora, en zonas más australes, los muros exteriores deben tener una mayor resistencia térmica. Para alcanzarla, usted puede usar lana de vidrio con más R100 o construir muros más gruesos e incluir 2 capas de lana de vidrio. Bueno, maestro, retomemos el proyecto. En este quincho abierto, como ven, cerré una esquina para que no quede tan expuesto al frío y pueda aprovecharse también en invierno. Pero si queremos colocar aislante, primero se debe instalar la placa exterior del tabique, que en este caso será OSB. Póngala justo en el borde para que la otra placa tape el canto. Ya tengo listo el tabique para poner la lana de vidrio, pero como este genera irritación, debo usar todos mis elementos de protección personal. No solo protéjase manos y brazos, sino también ojos, nariz y boca, ya que al aspirarla puede generar irritación en las fosas y garganta. Ahora sí podemos instalar, partiendo por dimensionar la lana. Primero se mide la distancia entre los pies derechos, para saber el ancho que debe cubrir la lana. Recién ahora se abre la lana, se estira el rollo y se sacude, para que recupere su forma y grosor original, que en este caso es de 60 milímetros. Y en la lana se replica la medida entre los pies derechos. Con cuchillo cartonero y un listón de madera logramos el corte recto que necesitamos. Ya dimensionada, se coloca. Para que trabaje bien, es muy importante cubrir toda la superficie. Y maestro, no compacte la lana. La idea es que se mantenga esponjosa, con bastante aire, porque ese aire es el que nos ayudará a aislar térmica y acústicamente el tabique. Y así vamos cubriendo todo el muro. Con el aislante instalado, podemos terminar el tabique. Este lado interno lo voy a cerrar con Internit. Tenga clara la ubicación de los pies derechos para atornillar la placa a ellos. Ahora en el lado externo, como va la intemperie, tenemos que colocar un fieltro. Se instala de abajo hacia arriba, con corchetes por todo el borde cada 30 centímetros. Es fundamental para evitar que entre la humedad al tabique y a la vez permite que ésta pueda salir. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y terminamos con estas placas de fibrocemento texturado en todo el exterior. Maestro, es así como ya tengo mi tabique listo con aislación. E hice la terminación con porcelanato para darle el look moderno que necesita este quincho. Por fin mi cliente va a poder usar su quincho en invierno, porque además va a ventanal de termopanel aquí y allá. Gracias a la aislación de lana de vidrio, podrá conservar más calor en invierno y a la vez estará más fresco en el verano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.